La tercera presentación introductoria trata sobre las nuevas tecnologías y el fortalecimiento de los sistemas de justicia, para lo cual ofrezco la palabra al director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, doctor Jaime Arellano. Doctor Arellano, tiene usted la palabra. Muy buenos días, señora presidenta. Muchísimas gracias por la palabra y por dirigir esta reunión. Saludos también a las señoras y señores ministros de Justicia y fiscales y procuradores generales y otros ministerios que integran esta reunión, a las y los observadores también que participan de esta sesión. Me han encargado presentarles y conversar, abrir una conversación hacia las autoridades de justicia del hemisferio sobre las nuevas tecnologías y el fortalecimiento de la justicia. Si me permite, señora presidenta, voy a compartir pantalla para usar una presentación que hago de inmediato. Adelante. Gracias, presidenta. Y entonces voy a ir avanzando rápido porque sé que hay poco tiempo. Primero, hacerles una referencia de que muchas de las cosas que voy a decir hoy están contenidas, no todas, pero algunas de ellas, en 3 publicaciones de nuestro centro. Se les ha acompañado la presentación que voy a hacer hoy en formato PDF, y a su vez estas imágenes de las publicaciones tienen vínculos a la biblioteca virtual de CEJA, de modo que ahí van a poder consultarlo. Para que los sistemas de justicia puedan garantizar el acceso efectivo, hay por lo menos estos elementos fundamentales que se van interrelacionando. La necesidad de que haya sistemas de información y promoción de derechos para las personas. Luego de que exista una manera de orientar a esas personas cuando ya tienen que determinar en concreto qué hacer frente a una situación que les afecta, ya no teórica, sino material. Mecanismos de solución de los conflictos o de las necesidades de justicia que deben ser adecuados, y luego me voy a referir a ello, y accesibles. Luego, al ejercer propiamente el derecho frente a estos o utilizando estos mecanismos, deben contar además las personas en general con asesoría y representación cuando sea el caso, frente a mecanismos asociativos o colaborativos de solución de conflictos o a procesos judiciales, uno de varios abanicos de mecanismos de solución de conflictos que debería poner a disposición un sistema de justicia integral. Finalmente, estos sistemas deben ser efectivos. Y uno de los problemas que solemos tener en América Latina y en el Caribe y en general en el continente es preocuparnos de toda la etapa de debate y solución aparente del conflicto, decidiendo sobre aquello, sobre todos los sistemas adjudicativos, pero luego nos faltan los mecanismos adecuados para materializar esas soluciones, incluso en contra de la voluntad de una de las partes cuando así sea resuelto, y sobre todo procurar la paz social. Finalmente, aunque no está en este recuadro, no me cabe duda, y es uno de los temas que trataremos, que hay una necesidad de previsibilidad respecto de las decisiones, sobre todo de los sistemas de justicia formales, y eso es parte de los desafíos que tenemos. Entonces, para la justicia digital en América Latina se presentan obstáculos o desafíos que en algunos casos son compartidos con el sistema de justicia en general, pero hay otros que lo caracterizan cuando entramos al uso de tecnología para desarrollar una justicia digital o tecnológica, como quieran llamarla. Uno compartido con el sistema de justicia es identificar y priorizar las necesidades de justicia. Y aquí lo digo con mucho énfasis porque a menudo desarrollamos políticas públicas o reformas a la justicia que parten de la base de la información de la que disponemos en la estadística judicial. Es decir, nos guiamos por los casos que hoy resuelve el sistema de justicia, pero que muchas veces no mira bajo el agua, bajo la superficie, y solo ve la parte visible del iceberg, que son los conflictos que se han externalizado y se han ventilado en los sistemas de justicia, fundamentalmente los tribunales, pero dejan bajo la superficie la gran masa de asuntos, conflictos, derechos y necesidades de nuestra ciudadanía. Hay ahí un desafío que curiosamente a veces se aborda por la vía de encuestas de necesidades de justicia, pero luego esas encuestas, esos profundos estudios, quedan de lado en anaqueles de biblioteca cuando se desarrollan los diseños de las reformas a la justicia. Hay que incorporar las necesidades de la ciudadanía y darles la prioridad que tienen para ellas, no la que tienen para nosotros, los abogados, las abogadas, los operadores del sistema de justicia. A propósito de la tecnología, se nos presentó además el tema de una brecha digital.
porque cuando las justicias de América Latina y del mundo tuvieron que enfrentar la imposibilidad de desarrollar actividad de manera presencial y recurrieron a las plataformas electrónicas existentes, fundamentalmente de carácter comercial, adaptadas al uso de los sistemas de justicia, nos enfrentamos a la brecha digital que existe en nuestra población. Es decir, los sistemas de justicia ponían a funcionar plataformas para poder litigar, pero luego las personas no podían acceder a los sistemas de asistencia jurídica, a la orientación e información, mucho menos podían concurrir en muchas ocasiones para prestar declaración o ejercer sus derechos ante un tribunal. La brecha de género trasciende y atraviesa todos nuestros sistemas y en justicia sin duda es un tema fundamental. Como decía, las plataformas tecnológicas inadecuadas las hemos tenido que enfrentar, lo mismo los modelos procesuales inadecuados para este nuevo escenario y en el inicio de la pandemia una reacción muy fuerte de los sistemas de justicia para poner en funcionamiento procesos judiciales, pero que en general en nuestros países tendieron a excluir toda la asistencia jurídica y los mecanismos colaborativos de solución de conflictos, al menos en los primeros meses o primer semestre de la pandemia, lo que demuestra que siempre tendemos a mirarlos en un segundo plano. Entonces les muestro acá un mapa que no vamos a poder desarrollar de ninguna manera hoy, pero simplemente para plantearles que cuando nos enfrentamos a la idea del acceso efectivo a justicia frente al fenómeno además de la tecnología, además de diseñar de manera adecuada desde la perspectiva de las necesidades insatisfechas de justicia, hay tres áreas, como les mencionaba, que debemos tener en cuenta. La asistencia jurídica, por un lado, en que lo que más debemos luchar, pero contra lo que más debemos enfrentarnos, es contra temas de ineficiencias y ineficacias. Luego, en materia de solución adecuada, el tipo de conflicto y el tipo de persona, también las barreras de distinta índole y finalmente la búsqueda de soluciones efectivas que nuevamente lo que hace es solucionar los temas fundamentalmente de ineficiencias y de ineficacias. Y he marcado en rojo en este mapa, simplemente para darles una idea, donde la tecnología empieza a aparecer o está apareciendo hace bastante tiempo con distintos grados de desarrollo. Y voy a volver sobre eso entonces rápidamente. Asistencia jurídica integral, tramitación electrónica, justicia virtual e híbrida, resolución online de conflictos y inteligencia artificial. Y vamos con la asistencia jurídica integral muy rápidamente para señalarles que ahí nos enfrentamos, como les decía, al problema de la brecha digital, que no tiene que ver solamente con el acceso material a la Internet, que desde luego ya es un gran desafío, sino a la necesidad de alfabetización digital. Esto es especialmente relevante con aquellos que integramos generaciones que no nacimos a la vida con el uso de la tecnología actual y en que necesitamos entonces formación en el uso o capacitación en el uso de esta tecnología hoy en día, francamente, para desarrollar nuestras vidas. Y qué decir cuando se trata de poder acceder a muchos de los servicios de los sistemas de justicia. Hay otros desafíos en los que no me voy a detener y que tienen que ver con algo que excede sin duda al área de la justicia, pero que tiene que ver finalmente con la accesibilidad. El hecho de regular las bandas anchas móviles, la posibilidad de que hayan flat fees, es decir, que hayan cobros aplanados para el uso de Internet móvil y no por el consumo de data que tiende a restringir su uso. Todo el desafío de la introducción del 5G y de cómo los estados pueden regular un uso público del 5G o una reserva de parte de esa banda, que es una banda que administra el Estado y que visita a los privados para la proporción de sus servicios, pero que debieran considerar la reserva de parte de esa capacidad para un uso público que no incremente los costos del Estado, sino que sean subsumidos dentro de las licitaciones del 5G, por ejemplo. La necesidad de iluminar ciudades, es decir, de que haya Wi-Fi gratuito y accesible en ciertos lugares públicos para las personas que no pueden pagarlo, y el desarrollo de portales y apps de autoayuda. Lo mismo para solucionar las barreras geográficas. Nuestros centros o casas de justicia hoy en día deberían desarrollarse como centros comunitarios que junto con proveer servicios físicos den accesibilidad digital o virtual a la asistencia jurídica, a los propios tribunales, es decir, que se conviertan en lugares donde las personas cerca de sus barrios puedan acceder a la información y a la orientación, puedan eventualmente participar de solución online de conflictos, reciban asesoría y representación incluso a distancia, insisto en eso,
un lugar en que puedan participar de los mecanismos colaborativos o en que puedan incluso a través de esa conexión comparecer ante los tribunales y testificar. Y finalmente, las soluciones tecnológicas que han ido apareciendo implican que las aplicaciones, por ejemplo, de información legal, móviles o de Internet, vayan parametrizando mucha de la información que antes era prácticamente reservada de los abogados y que hoy en día está ahí. Y por lo tanto, lo lógico es poner esa información de manera ordenada para que la ciudadanía pueda identificar cuál es el tipo de problema que tiene, a qué tipo de justicia se refiere aquello, qué servicios se le pueden proporcionar. Esto lo están haciendo hoy en día las oficinas de abogados y obviamente debiera hacerlo los servicios públicos, los sistemas de justicia, para utilizar la tecnología y entregando la información y facilitando. Lo mismo el acercamiento de justicia a través de tablets, por ejemplo, en aquellas comunidades donde no hay un acceso a Internet de banda ancha fija y donde tal vez la banda ancha móvil pueda asegurar la accesibilidad a los sistemas de justicia junto con los portales y los apps. En respecto a este tema, entonces les dejo dos ideas fundamentales. Hay un desafío de acortar la brecha digital que en parte respecta al Estado y excede, por cierto, el área de la justicia, pero en parte también se puede desarrollar desde el área de la justicia, desde los poderes judiciales, los ministerios públicos, fiscalías, ministerios de justicia, etcétera, generando, como decía, estos centros comunitarios de acceso a justicia digital, generando justicia digital móvil, generando el acceso a tablets con internet móvil, etcétera. Y entender que la tecnología debe estar al servicio de la justicia y no a la inversa. La tecnología debe, por lo tanto, ser ajustada y utilizada para cumplir con los principios de la justicia. Segundo elemento, la tramitación electrónica. La tramitación electrónica, y aquí rompo con la idea del expediente digitalizado. No estamos hablando de convertir papeles simplemente en PDF, estamos hablando de la despapelización de los procesos y la tramitación desde un inicio por la vía digital. En lo no penal, no me voy a detener en esto, pero esto significa, como pueden ver en esos cuadros, la posibilidad de iniciar la tramitación con la interposición electrónica de demandas o de acciones, acompañar la prueba documental de manera digital, el uso de firma electrónica cuando eso sea aconsejable, y etcétera. Continuar con toda la tramitación por la vía digital. Significa que en materias penales también, esto nos permite también el uso de legajos digitales y, por ejemplo, abrir esto a lo que significa la interdependencia o la coordinación entre operadores del sistema, permitiendo a la defensa el acceso, por ejemplo, al legajo de investigación judicial, fiscal, por la vía digital, sin necesidad de apersonarse, sin necesidad de copiar soportes de papel, sino teniendo un acceso libre a la carpeta o legajo o restringido según sean las áreas en que haya reserva para la fiscalía, resuelto así judicialmente. Significa una carpeta judicial digital también y por lo tanto todas las ventajas que podemos encontrar en la accesibilidad de esa carpeta, la presentación de escritos electrónicos, el registro digital de las audiencias, lo mismo con las declaraciones ante la fiscalía, en vez del tedioso tomar nota digitando en un computador, el uso de videograbaciones digitales que además aseguran la integridad de aquello que haya declarado una persona frente a la fiscalía y su uso posterior eventualmente en los juicios. Y no me voy a detener, pero también obviamente la tramitación electrónica ha abierto un espacio frente a los tribunales superiores en todo lo que refiere a las alegaciones o alegatos ante tribunales superiores que hoy en día se han deslocalizado, permitiendo que personas de un extremo del país litiguen ante, por ejemplo, las Cortes Superiores o Cortes Supremas, cuando hay una sola y central en el país, por ejemplo, democratizando también el acceso de las y los colegas a la litigación ante los tribunales superiores ubicados usualmente en nuestras capitales. Aquí les dejo entonces otras ideas de una inversión digital estratégica en acceso a justicia, que yo llamo idea J, inversión digital estratégica en acceso a justicia, y que significa la necesidad de que en toda esta tramitación hay una obligación de integrar las plataformas, las instituciones y la información. Nos encontramos a menudo con instituciones u operadores del sistema que van haciendo desarrollos de plataformas separados.
Poder Judicial, del Ministerio Público, la Defensoría o los sistemas de asistencia jurídica, y esa falta de interoperabilidad va generando bloqueos y redundancias, pérdidas de tiempo y de recursos innecesarios, y además una dificultad incluso para el diseño de políticas públicas por la vía del levantamiento de información de calidad sobre la gestión, las estadísticas, etcétera. Integración de plataformas, instituciones e información es una oportunidad, pero una necesidad importante a cumplir en este momento. Y eso obviamente también permite una mayor transparencia de la información y la rendición de cuentas de parte de todos los operadores del sistema de justicia. Eso supone, eso sí, por ejemplo, avanzar mucho más los poderes judiciales, los ministerios públicos, en la transparencia activa en sus páginas web, respecto del uso de los presupuestos, respecto de los fallos emitidos, del seguimiento de causas, etcétera, etcétera. La justicia virtual o híbrida es a lo que nos hemos enfrentado, especialmente a propósito de la pandemia, es decir, la sustitución de la comparecencia en juicio o incluso en mecanismos amistosos de solución de conflicto de manera presencial por una virtual. Pero hablo de justicia virtual o híbrida porque nos hemos encontrado, y a propósito de lo que planteaba Jean-Michel Arrigui hace un rato atrás, nos vamos a encontrar con una permanencia de estas situaciones que parecían de emergencia o transitorias en nuestros sistemas de justicia. Y muy a menudo esto va a ocurrir de manera híbrida, es decir, que en un solo proceso, en una sola causa, en un solo juicio, es probable que algunas actuaciones sean presenciales y otras sean de manera virtual, o incluso que la comparecencia de unos y otros se dé de distinto modo. Por eso hablamos de hibridez o de semipresencialidad. Bueno, aquí hay debates involucrados y lo sabemos, lo tratamos en una de las publicaciones nuestras. El debate sobre la necesidad de presencia por las técnicas de conducción o en otros casos por una cuestión de principios, valores o garantías procesales. En general lo que hemos sostenido es que donde no hay producción probatoria, donde no hay un peligro de infracción de garantías procesales, es posible desarrollar actividades o audiencias de manera virtual. Pero donde, claro, ya se complejiza es cuando hay una producción probatoria y nos enfrentamos a la necesidad de conocimiento, de resolución, pero sobre todo de inmediación y capacidad de contradicción de la prueba generada por la parte contraria, esto especialmente en los sistemas orales, adversariales, tanto civiles como penales. Ahí obviamente hay un debate y tenemos que considerar aquello. Entonces, nuevamente, tanto en las audiencias preliminares, no me voy a detener ahí en ello, como en los juicios orales, sean civiles o penales, hay oportunidades que se van dando con el uso de carpetas digitales, prueba digital, etcétera, y con la posibilidad, insisto, de registrar las audiencias de manera digital y preservar aquello para usos posteriores. Pero además hay cuestiones que tienen que ver con la publicidad que tenemos que manejar, con el uso de objeciones en juicio, el uso de apoyos visuales, etcétera, que son todas oportunidades que se van presentando. Y aquí lo que les dejo son nuevamente algunas ideas de inversión digital estratégica en acceso a justicia. Estos diseños tecnológicos y procesales que estamos usando en materia de juicios o de procesos deben ser los adecuados. Eso significa que las plataformas y las aplicaciones móviles debieran diseñarse en base a garantías procesales. Hasta el momento lo hemos estado haciendo utilizando, como decíamos al inicio, plataformas de conferencias o videoconferencias en base a Internet diseñadas para usos de carácter comercial. Y está bien, hemos adaptado esos usos a los procesos de justicia, pero necesitamos ir desarrollando plataformas y aplicaciones móviles que se basen en las garantías procesales de modo que no haya objeciones respecto de su uso en distintas etapas. E idealmente, también, y en esto descolocar la cabeza un poquito, buscar y desarrollar modelos de solución de conflictos que sean especialmente diseñados para una justicia digital o tecnológica, es decir, pensar en la tecnología como soporte de los debates y diseñar procesos con sus garantías para poder ser utilizados en esa tecnología. No me voy a detener demasiado en la resolución online de conflictos, el ROC o ODR, como se llama en el sistema anglosajón, Online Dispute Resolution, pero simplemente les quiero decir que aquí nuevamente hay oportunidades importantísimas para la complementación de la asistencia jurídica con la solución del conflicto. Se trata en general de procesos asincrónicos, que entonces rompen un poco con el movimiento que ha habido en América Latina desde sistemas
inquisitivos o escriturados asincrónicos a sistemas adversariales, orales, fundamentalmente sincrónicos, ¿cierto? En que las partes concurren y se produce el debate, se produce la prueba al mismo tiempo frente a todos los operadores, a diferencia de lo que ocurría en los sistemas escriturados en base a expedientes. Pero aquí los ROC utilizan la asincronía también, y eso permite, obviamente, el uso de estas plataformas para otro tipo de soluciones sobre las que voy a volver inmediatamente. Aquí el debate, en el caso de los ROC o ODR, es en algunos casos la privatización de la justicia o la falta de imparcialidad, porque efectivamente varios de estos servicios son provistos por una de las partes involucradas en el eventual conflicto. Los comercios como eBay, Amazon y otros ofrecen, o más bien establecen como parte del contrato de adhesión de la provisión de sus servicios, el utilizar servicios de ODR que ellos proveen. Ahí hay un debate y un tema de desequilibrio de poder a resolver, incluso también el debate sobre el secreto del conflicto y la solución, como ocurre también en el arbitraje, donde se pueden producir posibles ocultamientos de abuso o incluso delitos disimulados, por ejemplo, de lavado de activos y solución de conflictos dentro de una organización criminal por la vía de ocultar la solución y el conflicto a la justicia estatal. ¿Qué idea J les dejo acá? Regular la resolución online de conflictos para asegurar el cumplimiento de las garantías procesales, a lo que nos referíamos hace un momento, pero por otro lado aprovechar las ROC para causas menos complejas, para causas repetitivas, masivas, y para la deslocalización de la justicia, dado que puede incluso, por ejemplo, prestar servicios a personas que han tenido que salir de un país, de una jurisdicción, el típico caso de los turistas, y que pueden, sin embargo, reclamar sin dificultad sus derechos a accionar ante el sistema de justicia del país respectivo. Y termino con un tema que ha sido de mucho debate en el último tiempo, especialmente a partir del 2016, cuando se empieza a desarrollar mucho el debate en el entorno de justicia sobre la inteligencia artificial. Aquí simplemente quiero señalar que la inteligencia artificial sin duda puede apoyar al diseño, aprendizaje y mejora, porque nos permite analizar modelos de solución de conflictos y nos permite analizar la consistencia y predictibilidad de los fallos, que es uno de los problemas que tienen nuestros sistemas de justicia. Y esto puede ayudarnos a mejorar la capacitación o actualización del Poder Judicial, también estrategias de litigación y recursivas, y nos puede ayudar en el diseño de políticas públicas, tanto de justicia como de legislación, para solucionar algunos de esos problemas. Y nos permite también el análisis de procesos de decisión judicial y del comportamiento prejuicioso para el que se está usando, cuestiones de las que somos inconscientes eventualmente quienes debemos resolver sobre un conflicto en algún momento. Permite un apoyo a la operación, aquí lo hemos visto mucho en gestión de carpetas judiciales y gestión de casos con inteligencia artificial, sobre todo en casos repetitivos, y en las funciones propositivas y decisorias, donde probablemente es donde hay más debate, porque permite el uso de estrategias, para estrategias de negociación y litigación, preparar audiencias, preparar juicios, y lo mismo para el apoyo a decisiones judiciales y preparación de recursos. ¿Cuáles son los debates en torno a la inteligencia artificial? Fundamentalmente en torno a la eventual parcialidad. Bases de datos parciales, que por ejemplo correlacionan un barrio con la probabilidad de comisión de un delito, o correlacionan las detenciones previas con la probabilidad de comisión de delito o fuga, los diseños parciales de los logaritmos detrás de la inteligencia artificial o del machine learning subyacente, y que supone el uso, por ejemplo, a veces de inteligencia artificial para otorgar fianza con una lógica, por ejemplo, de un sistema como el norteamericano, que no se compadece con la lógica del sistema latinoamericano en el tema del debate de la legalidad de la detención. Falta de auditoría de los diseños, de las bases de datos, del logaritmo, es otro de los temas que hay que tener en consideración, y por supuesto, la tendencia peligrosa hacia un conservadurismo de la interpretación por la vía de estarse valiendo de un logaritmo que revisa hacia atrás lo que ha ocurrido y que no innova. El machine learning entiende en parte a corregir aquello, pero luego se requiere la auditoría. Aquí les dejo, y con esto voy terminando, algunas ideas que voy a sintetizar entonces en un conjunto de ideas de inversión digital estratégica en acceso a justicia. Hay que reducir la brecha digital, hay que poner la tecnología al servicio de la justicia. Eso supone la integración de plataformas
instituciones de información, transparencia de información y rendición de cuentas, diseños tecnológicos y procesales adecuados que suponen plataformas y aplicaciones diseñadas en base a garantías procesales, modelos de solución de conflictos para la justicia digital, regular los ROC para asegurar el cumplimiento de garantías procesales, usar los ROC para causas menos complejas, repetitivas, masivas, etcétera, identificar y registrar el uso de inteligencia artificial en la justicia, porque en este momento se está usando inteligencia artificial en los sistemas de justicia y en muchos casos no hay conciencia ni registro de que eso se esté haciendo. Establecer idealmente reglas y estándares para el uso de inteligencia artificial en la justicia y aprovechar los múltiples usos de la inteligencia artificial en la justicia. Soy un partidario del uso de la tecnología, el primer entusiasta, pero también pienso que tenemos que tener control, reglamentación y estándares para su uso para asegurar que no se violen garantías procesales fundamentales. Les agradezco mucho por la atención y dejo de compartir en este momento pantalla a ese respecto.